Espíritu Santo, ven sobre las vidas de cada una de las personas que están, Señor, reunidas en casa, que están escuchando, Señor, a través de estos medios, Padre, tu palabra. Pedimos que tú desciendas sobre sus casas, sus hogares sean llenos de tu Espíritu Santo. Clame ahí donde está usted, dígale: ven Espíritu Santo, ven, Señor, porque tu Espíritu Santo ver allá donde le deseamos, allá donde clamamos, allí va a ir, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo se manifieste con poder y con gloria. El Espíritu Santo se está moviendo en estos tiempos más sobre aquellos que le desean. Honramos tu nombre. Pida, clámelo con toda tu fuerza. Espíritu de Dios, ven a este lugar. Espíritu Santo, manifiéstate en los hogares. Espíritu Santo, sobre la vida de mis hermanos. Señor, este día celebramos que tú resucitaste. Celebramos que tú eres victorioso sobre toda enfermedad, que tú eres más que vencedor sobre toda circunstancia. Celebramos tu poder y tu gloria. Celebramos tu reino establecido en esta tierra. Celebramos, Padre, la grandeza del cielo en esta tierra. Celebramos que venciste a la muerte. Celebramos que te levantaste de la tumba, resucitaste, Señor, y ahora estás sentado a la diestra del Padre. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que en el nombre de Jesús hay ángeles ministradores de Dios en este lugar. Hay ángeles visitándonos, los hogares de mis hermanos. Hay una movilización espiritual sobre los hogares. Hay una movilización espiritual sobre los lugares donde te buscan, donde te adoran. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, algo está ocurriendo en el ambiente y sé que algo traerá, Señor, para tu pueblo. Algo grande y poderoso. Cosas que ni ojo vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son aquellas que preparaste para aquellos que te aman. Venimos a buscarte porque te amamos. Venimos a darnos porque te amamos. Venimos a recibir de ti por amor. Padre, gracias te doy. Gracias, Espíritu de Dios. Señor, que tu poder y tu gloria lleguen sobre cada persona que hoy está viendo esta transmisión, porque están conectadas a un espíritu, no solamente a una línea ni a un programa. Están conectadas con el Espíritu. Te doy gracias, Jesús. Haz tu obra en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Les damos la bienvenida a aquellos que están conectados, siempre agradeciendo a Dios, porque en el medio de estos tiempos hay gente que ama y busca a Dios y busca el reino y la justicia. Ese tipo de gente sabe que todo va a ser añadido. Va a venir a su tiempo. Va a venir todo lo pasajero y temporal se va a ir, y va a venir lo eterno. Quiero leer un pasaje en Romanos capítulo 13, verso 11. Me gustó, me llamó la atención este pasaje en la traducción lenguaje actual. La palabra dice en Romanos 13, 11: estamos viviendo tiempos muy importantes y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Padre Santo, voy a repetirle eso. Estamos viviendo tiempos muy importantes y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Y la palabra escribe, usted sabe los signos de admiración. Dice: ya es hora que despierten. Imperativo, es hora que despierten. Y dice la palabra: ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará. Mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. Yo no sé cuántos años tengas tú en la fe, cuántos años tengas esperando en la redención, en la salvación, en la venida del Hijo de Dios. Pero yo no sé cuántos años tengas tú, pero ahora estamos más cerca que cuando comenzaste a creer. Y yo estoy tan seguro que estamos viviendo estos tiempos tan importantes que anunciaba la palabra. Y dice la Escritura: ya es hora que despierten. Me sorprende que lo que hoy está sucediendo en muchas iglesias es que están dormidos.
y ahora están evidenciando su sueño espiritual. Quiero hablarle de lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Y es que cuando una iglesia, gloria a Dios, está adormecida, aparentemente tiene programas, y no dudo que no lo haga. Antes de hoy, antes de esta crisis, antes de lo que estamos viviendo a nivel mundial, había una iglesia dormida que se enfocaba solamente a llenar programas, a satisfacer el alma de los hombres, a llevarlos a una dinámica religiosa, a una dinámica monótona de estadía en esta tierra, vamos a llamarlo así. Pero no estaban dedicados a algo espiritual. Y es ahora cuando muchos están en sus casas diciendo: ¿por qué no aproveché? ¿Por qué no aproveché el tiempo que tenía de reunirme, de adorar a Dios? Esto no es nada malo, porque quiero que sepa que en estos tiempos ha acrecentado la búsqueda de Dios. En este tiempo no le vamos a juzgar porque usted se sienta que usted en su momento no dio todo lo que tenía que dar. Va a haber tiempo para que usted honre a Dios. Va a haber tiempo para que usted le adore, para que usted le alabe. Este tiempo que está pasando en casa no es tiempo perdido. Es un tiempo para que usted medite en sus caminos. Es un tiempo para que la gloria de Dios lo visite. Es un tiempo para que el Espíritu Santo le hable. Es un tiempo para que medite en sus caminos. Es un tiempo para que crezca espiritualmente. Es un tiempo para que deje de ser la persona humana y se vuelva la persona espiritual que Dios quiere. Es un tiempo para ver la gloria de Dios sobre nuestra familia. Es un tiempo para depender absolutamente de la gracia de Dios. Es un tiempo para creer en la fe y la manifestación de Dios sobre esta tierra, y que nuestros ojos verán algo muy grande que va a acontecer después de esto. Este es un verdadero tiempo para buscar a Dios, y entonces creo que no es tiempo perdido. Este tiempo es una inversión en el reino. El reino no es una iglesia. El reino es el poder de Dios manifestado en la tierra. Hay reino en tu casa, hay reino en tu vida, hay reino en este lugar donde se le da la potestad y la autoridad a Jesús. Entonces el reino viene a ese lugar. Y cuando el mundo le dio el reino a Jesús, este mundo empezó a ver cosas hermosas. Cuando el mundo le dio el reino a Dios, cuando el mundo le dio el trono a Jesús, entonces comenzaron a suceder cosas históricamente asombrosas. Y yo deseo que Dios tome el trono de tu vida, de tu corazón y de tu familia. Gloria a Dios. Pero en este tiempo parece que muchos están evidenciando la falta que tenían del Espíritu Santo de Dios. Note que la Escritura dice en Romanos: el tiempo es muy importante y ustedes parecen que están dormidos, ya despierten. No les había hecho el tema, pero el tema es clamando por un despertar espiritual. Yo estoy clamando por un despertar espiritual. Estoy clamando más allá que una oración para protección, porque yo sé que tengo la protección de Dios. Y aquel que vive bajo la fe de Dios y los principios espirituales en obediencia a Dios, nada tiene que temer. Los caminos del justo le dan seguridad. Cuando la gente no está segura es porque sus caminos no son correctos, pero cuando tus caminos Dios los endereza, tú estás tranquilo porque Dios te protege, porque Él está con los que le aman, con los que le buscan, con los que le obedecen. Ahora, vivir como dormido, pienso yo que es desperdiciar la vida. Pudiendo aprovechar tu tiempo en otras cosas, parece que estaba dormida la gente. Y para mí creo que es un desperdicio de tiempo. Para muchos el sueño es un inhibidor de la realidad. Le doy mi postura acerca del sueño. Hay gente que está viendo su casa destruirse y desmoronarse, su matrimonio acabar, sus hijos perdidos, es mala economía, todo está mal. Y en lugar de levantarse y pelear cada día, lo que hacen es dormirse. Estoy hablando naturalmente. Cuando la gente prefiere dormirse, cuando pasa mucho tiempo dormido, mi postura muy personal, yo no estoy hablando de cosas que aprendí con un libro, simplemente experiencia personal, que la gente que duerme mucho inhibe muchas realidades. Tenga cuidado con que usted duerma demasiado, porque entonces el sueño se vuelve, gloria a Dios, está suprimiendo su realidad. Hay gente que no quiere enfrentar la realidad del desempleo y prefiere dormirse a salir a buscar un trabajo. Hay gente que está lidiando problemas en el hogar, prefiere dormirse, enfrentar su realidad. Yo creo en esta clase de sueño que la gente tiene. Imagínese espiritualmente. ¿Cuánta gente está desconociendo el momento espiritual que está viviendo y prefiere vivir dormido?
pasar el tiempo dormido a invertir tiempo para buscar a Dios y estar a cuentas con Él, y entonces que Dios cambie la situación que está viviendo. Esdras capítulo 1 verso 1 dice: en el primer año Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Le voy a repetir esto: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Yo sé que muchos hablarán y tendrán posturas acerca de Ciro, acerca de el rey de Persia, el tipo de muchas cosas, pero hoy no es el tema. Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra también por escrito por todo su reino. Y dice algo, dice: Dios me ha permitido pasar por tener grandes gobiernos y tener mucho imperio, pero me dijo algo Dios, me dijo: constrúyeme una casa. Es curioso que Dios, antes de este momento, Ciro no había sido tocado, ni había sido despierto su espíritu. Es una persona común que no conocía ni tenía hábitos cristianos. Tal vez no tenía el temor de Dios que tú tenías. Tal vez no tenía la teología y la Biblia que tú tenías. Pero un momento Dios despierta su espíritu. Porque en medio de tiempos importantes, gloria a Dios Padre Santo, en medio de tiempos importantes espiritualmente, Dios siempre va a despertar el espíritu de la gente, gloria a Dios. En tiempos importantes el Espíritu Santo va a manifestarse con poder, como decía Joel, sobre los ancianos, sobre los jóvenes, y verán visiones y habría cosas espirituales que sucederían, porque el momento es importante. Y le digo algo: estamos viviendo un momento importante en el que el Espíritu Santo va a visitar hogares, a personas, a niños y a jóvenes. Y el caso en este momento, a Ciro Dios despierta su espíritu. Antes de hoy, este Ciro no deseaba construir una casa a Jehová, no deseaba pregonar la palabra, no deseaba nada. Pero cuando viene un despertar espiritual, sucede algo importante. Nada puede, escuche bien esto, gloria a Dios. Tú no puedes predicar, tú no puedes traer cambios a la vida si primero no viene un despertar espiritual sobre tu vida. Ahora, ese despertar espiritual se manifiesta de muchas formas. Ese despertar espiritual se vuelve como un impulso que a la gente le da. Ese despertar espiritual, una energía que lo motiva a hacer algo, lo inspira a realizar una tarea. Ese mover espiritual es una fuerza que te hace hacer, gloria a Dios, hacer algo para Dios o para la gente. Ese despertar espiritual te hace buscar la voluntad de Dios sobre esta tierra y sobre tu vida. Por eso en estos tiempos tan importantes debemos pedirle a Dios y clamar para que Dios traiga un despertar espiritual sobre la tierra. Que Dios despierte el espíritu de la humanidad y que podamos conectar con Dios en medio de toda circunstancia. Ese despertar espiritual te va a impulsar, te va a motivar, te va a empujar a hacer algo que Dios quiere hacer a través de ti, para gente, para tu familia, para tu casa. Ese despertar espiritual lo vive Moisés cuando recibe un impulso para liberar un pueblo. Ese despertar espiritual lo recibe a través de una zarza y dice: yo voy a hacer lo que Dios me diga. Si Dios no despierta a Moisés, él se queda cuidando las ovejas del suegro. Pero Dios despierta el espíritu de Moisés y dice: Dios, vamos a trabajar. Vamos a liberar a este pueblo que ha estado 400 años cautivos en Egipto. Y yo no sé cuánto tiempo tenga esta tierra cautiva, pero vamos a pedirle a Dios que despierte nuestro espíritu para que se levanten libertadores sobre este mundo. Que se levanten libertadores para pregonar la palabra del reino de Dios y que lleve libertad a tu casa. Una palabra pura de corazón, una palabra de poder que cambie en tu interior. Necesitamos gente que despierte espiritualmente. Ese despertar espiritual lo vive Moisés. Ese despertar espiritual lo vive Josué. Ese despertar espiritual lo vive Samuel cuando escuchaba la voz de Dios sirviendo en la casa de Dios. Ese despertar espiritual lo llevó a escuchar la voz de Dios en su recámara. Ese despertar espiritual lo llevó a escucharle cuando nadie le escuchaba. Necesitamos despertar espiritualmente para que Dios nos hable. Y aunque en el mundo hay una ausencia de la voz de Dios, que Dios nos elija a nosotros para escucharle, para dar una palabra, para sembrar semillas de fe. Necesitamos un despertar espiritual como lo vivimos
vivió Samuel, como lo vivió también. Gloria a Dios. Despierta nuestro espíritu, Señor. Despierta nuestro espíritu, Señor. Ese despertar espiritual lo vivió ese pequeño joven. No te menosprecies, muchacho. Esto no es asunto de grandes. Este no es asunto de recorrido espiritual. Este es asunto de despertar espiritualmente. Ningún joven se menosprecie que Dios no pueda hacer algo a través de tu vida hoy. Dios puede operar en muchachos, en señoritas, en niños que decidan despertar su espíritu y le digan a Dios: háblame, Señor. Samuel despertó en una temporada muy importante. Había una ausencia de la palabra de Dios. Moisés despierta su espíritu en una temporada importante. El pueblo estaba cautivo. Yo no sé usted, estamos en una época muy importante. Hay un virus que se propaga por este mundo, pero va a haber alguien que se va a levantar, que eres tú, y va a despertar su espíritu, Dios, y van a ser pregoneros de justicia y de paz. Algo va a ocurrir en este tiempo, que Dios va a levantar el espíritu de la gente para buscarle, y va a entender los planes de Dios. Padre, haznos entender tus planes, revélanos los planes, revélanos el mapa, Señor, para que sepamos cuál es tu voluntad agradable y perfecta, Jesús. Ese despertar espiritual lo sintió Zaqueo cuando él estaba arriba de un sicómoro, un árbol muy grande, y Jesús pasa y le dice: yo quiero habitar en tu casa. Zaqueo se baja, porque Dios nunca te va a visitar de lejos. Dios entra. Por eso Apocalipsis dice: déjame entrar a tu corazón. Dios no quiere ser una persona pasajera, quiere ser un residente en tu corazón. Y si tú estás escuchando este mensaje, ábrele tu corazón. No importa si ahora no viene al tema, pero no importa si ahora tú practicas o tú dices: yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy lo que tú quieras. Ábrele la puerta de tu corazón, porque Dios no vino a darle títulos a la religión. Dios vino a darte títulos de identidad del reino. Dios no vino a que te pusieran un membrete de cristiano, católico, adventista. Dios vino a traer una identidad del reino. Dios vino a traer un título que es de identidad, que eres hijo de Dios. Si la voluntad de Dios fuera establecer una religión, desde el comienzo del ministerio de Jesús hubiera fundado la iglesia más grande del mundo. Pero Él no vino a establecer iglesia, Él vino a establecer reino. Y donde hay reino hay identidad. Así que tú que me estás viendo, que estás ahí en tu casa recibiendo este mensaje, ábrele la puerta de tu corazón a Dios, para que Él entre a tu casa, Él conviva contigo y Él cambie las áreas de tu corazón y despierte tu espíritu. Zaqueo, al momento que despertado su espíritu, se da cuenta de algo. Es fácil entender o saber cómo tu espíritu está despierto o adormecido. Zaqueo se da cuenta que todo lo que tenía no le llenaba. Algo está pasando en su espíritu. Porque le voy a decir algo: el alma del hombre y el corazón del hombre se sacia con cosas naturales. Le estoy hablando de lo natural. Usted ve a una persona y se está llenando de bienes y riquezas, y eso lo hace sentirse pleno. Pero cuando esa riqueza, cuando esa altura, cuando esa influencia no lo llenan, estoy tan seguro que el espíritu está despertando tu espíritu. Dios está despertando ese espíritu. Zaqueo se da cuenta que nada de este mundo lo llena y tiene que ir con Jesús. Una persona que está despertando espiritualmente se da cuenta de las realidades espirituales. Señor Jesús, realidades espirituales. Mientras tú no te des cuenta de tu realidad espiritual, estás dormido. Hay mucha gente que fue a iglesias y nunca entendió su estado espiritual. Hay gente que llenó estadios, hay gente que llenó auditorios y no se dieron cuenta del estado de su espíritu. Mientras tú no te des cuenta del estado de tu espíritu, tú no estás despierto, tú estás dormido. Tu espíritu está dormido. El espíritu que está dormido nunca se va a dar cuenta de los errores que tiene, de los pecados que ha cometido. Cuando el espíritu está dormido, tú nunca te vas a dar cuenta de las áreas vulnerables en tu vida. Pero cuando comienzas a despertar, te das cuenta que te identificas mucho. Yo me identifico mucho con David, porque en un momento se da cuenta que tiene mucho que cambiar. Se da cuenta que hay áreas de su vida que hay que modificar. Hay algunas que requieren arrepentimiento y confesión a Dios. Entonces,
Cuando tú despiertas espiritualmente, te estás dando cuenta de realidades espirituales. Zaqueo se da cuenta de su realidad espiritual. Escuche, tenía mucho dinero naturalmente, pero se da cuenta de su realidad espiritual, que es un miserable que no tiene a Dios. Ni toda la riqueza le alcanza para poderse sentir estable en este mundo, en equilibrio su vida. Y pasa algo, su espíritu es despertado. Y le voy a dar el argumento más preciado. ¿Por qué? Una persona que está despierta espiritualmente es capaz de dejar todo, escuchó bien, todo lo que aparentemente es su realidad, por cambiar a la realidad espiritual, que es la voluntad de Dios. Zaqueo dice: yo voy a regresar lo que he robado. Eso no le cae a cualquier persona, eso le cae a la gente que ha despertado espiritualmente. Y voy a regresarle 4 veces lo que les he robado. Y entonces Jesús, Él dice: verdaderamente tú eres un hijo de Abraham. Tu espíritu ha despertado. Ya no eres el mismo Zaqueo. Tenía el espíritu tan avivado, gloria a Dios, que no le importó quedarse sin ni un peso. Si usted hace cuentas, él quedó en números rojos. Hubiera sido su empresa declarada en bancarrota, pero no le importó. ¿Por qué? Porque él había sido persuadido de su realidad espiritual. Por un momento estoy viendo cómo Dios despierta el espíritu de una persona para hacer la voluntad de Dios. Pero no solamente estamos hablando de Zaqueo, que Dios le despierta su espíritu. Hay muchísima gente, y entre todos ellos también serás tú. Y entonces veo a un Pedro que está pasando por un momento tan difícil, donde no tiene peces, donde no hay nada que pescar, donde su estabilidad se había acabado. Pero entonces el despertar espiritual que en ese momento le viene, le hizo renunciar a todo lo que le estaba deseando por seguir a Jesús. Recuerde que Jesús le dice: si quieres, yo puedo hacerte un pescador de hombres. Sígueme. Ya no te haré pescador de peces, sino pescador de hombres. Note que a Dios le funcionó, o Dios operó, y lo llama con la función que él tenía, pescador. Y le dijo: me gusta lo que haces, pero ahora lo vas a hacer para mí. ¿Sabe algo? A Dios le agrada lo que hace, pero ahora lo vas a hacer para Dios. Eso es un despertar espiritual. Cuando Pedro se le manifiesta el Espíritu de Dios, él dice: no hay nada que hacer aquí. Esto vino a avivarme y a despertar mi espíritu. Y ahora yo, ¿cómo puedo decirle que no a Jesús? No porque tuviera un compromiso por los peces. Él le dijo: Señor, yo no te puedo dejar. Yo tengo que seguirte a donde tú vayas. Y si tú quieres usarme, úsame, pero yo te voy a seguir por lo que tú has hecho hoy en mi vida. Has despertado mi espíritu. Nunca antes había sentido que me llenara esto. Había pescado como hoy, pero nunca había sentido lo que mi espíritu siente. Así es que yo voy a seguirte. Yo voy a renunciar a lo que tenía. Yo voy a renunciar a lo que hacía, pero voy a seguirte porque Dios había despertado su espíritu. Padre, si usted está en su casa, dígale: Padre, despierta mi espíritu, Señor. Despierta mi espíritu, Señor. Gracias, Jesús. Este despertar motivó a Pedro, lo empujó a seguir a Jesús. Es curioso que la palabra dice en Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1 verso 5 dice la palabra: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá, de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Voy a repetirle eso: cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Ya no era un solo hombre, ya no era Ciro solamente. Los grandes cambios en la humanidad no suceden solamente por una persona. Tal vez comienzan con una persona, pero Dios va a equipar a esa persona con más gente que también esté despierta espiritualmente. Y hoy oro por aquellos que están en sus casas, que Dios despierte su espíritu para buscarle. Después de que despierta a Ciro,
Después de que despierta a Ciro, rey de Persia, la palabra describe en Esdras 1:5, describe la palabra, despertó a los jefes de las casas, es decir, a los padres, despierta a los esposos, despierta a los hombres de Dios, despierta a los gobernadores, dice la palabra, despierta también a los levitas y a los sacerdotes. Le digo algo, es tiempo de que los pastores despierten a una realidad espiritual. Es tiempo que los músicos, los ministros de la alabanza comiencen a elevar su vida a un despertar espiritual, que no se queden en el mismo lugar, sino que ellos vean la gloria de Dios sobre el lugar donde pisen. Gloria a Dios. Padre, pedimos un despertar espiritual. Comenzó un mover, un movimiento, algo comenzó a pasar en ese tiempo, algo comenzó a pasar, comenzó con uno y se esparció. Hoy lo que va a comenzar contigo se va a esparcir con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con la comunidad. Y yo creo que Dios va a visitar las naciones de la tierra, las va a despertar espiritualmente. Y si esto necesita pasar para que suceda el avivamiento que Dios ha planeado, Señor, gracias por permitirnos pasar por este camino, pero hoy nos vas a despertar espiritualmente. Gracias, Jesús. A todas las familias, y les dice: edifiquen casa a Jehová. Claro, estaban hablando de un templo, que hoy no podemos reunirnos en un templo, pero el templo es solamente un lugar, pero el corazón es la casa del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, Padre Santo. Para edificar se debe de haber un espíritu despierto. ¿Quieres edificar tu hogar? Que el espíritu te despierte. ¿Quieres edificar tu casa? La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la derriba. ¿Quieres edificar tu casa? Pídele a Dios que despierte tu espíritu para conocer tu realidad espiritual. Ayúdame, Señor. ¿Para qué? Para hacer mi voluntad. Y que no, Dios no va a hacer caprichos. Dios no va a cumplir caprichos. Dios va a hacer su voluntad agradable y perfecta. Es mejor que tú conectes con los planes a que Dios se una a los tuyos, porque los tuyos van como final destrucción, egoísmo, altivez, pero los de Él son perfectos y son hermosos. Para edificar se requiere un espíritu despierto. Cuando las personas, gloria a Dios, cuando pasamos por un despertar espiritual, escuche bien esto es hermoso. Voy a leer la palabra en Job capítulo número 36, verso 15. La traducción 60 dice: al pobre librará de su pobreza. Señor, yo tomo esta palabra. Al pobre librará de su... No porque yo sea pobre. Yo no creo que la pobreza sea la ausencia de dinero. Yo creo que la pobreza es la ausencia de Dios en el corazón. Porque usted puede ser rico y ser pobre en espíritu y estar dormido. Yo no quiero sonar de esa manera, porque créamelo, yo no soy partidario de esta pobreza espiritual. Y yo creo que si tú alineas tu corazón con la voluntad de Dios, Él va a proveer lo necesario. Al pobre librará de su pobreza. Y escuche bien. Y en la aflicción, gracias, Padre, por la aflicción que pasamos. ¿Qué está diciendo el pastor? Escucha lo que dice la palabra en Job. Y en la aflicción despertará su oído. O sea que sucede algo cuando hay gente que toma este versículo de dos formas. Dice que en medio de la aflicción el oído de Dios está atento. En la aflicción abre su oído. Pero también hay otro punto de vista, por llamarlo así, que en medio de la aflicción, yo no sé usted si lo ha vivido, pero en medio de la aflicción que pasas, tu oído se hace más fino para escuchar a Dios. En medio de la aflicción percibes algo espiritual que no percibes cuando tú no estás en aflicción. Y yo le puedo dar muchos ejemplos de Jairo, cuando su hija había muerto, la mujer de flujo de sangre, el centurión, miles de personas muchas personas que algo pasó con ellos en medio de su aflicción. Escuche bien, porque cuando no había aflicción, ellos no se daban cuenta de nada. Naamán tenía lepra, pero en su aflicción buscó a Dios, buscó al hombre de Dios. Algo pasa cuando entonces tú le das oportunidad a Dios en medio de la aflicción. Él abre tu oído, abre su oído para recibir tu súplica, pero también se abre tu oído espiritual para que tú puedas entender el momento que estás viviendo.
Padre Santo, oídos abiertos para escucharlo es lo que pido. Clamemos por un despertar espiritual. Clamemos por un despertar espiritual. Oh, gloria a Dios, Señor Jesús. Los oídos abiertos para escuchar lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Pido a Dios algo. Pido a Dios que nos abra los oídos espirituales. A los consiervos, a los pastores. Yo no, créame, no vengo con una autoridad que no es mía. Yo sé que esto viene del Espíritu Santo. Y debemos entender que los ministros de Dios debemos despertar y abrir nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. Debemos escuchar la voz para que Él nos diga qué hacer y qué decir. Que no vengamos a la gente a traerle la misma frustración que ya tiene. Que no vengamos con el mismo mensaje que los demás le están diciendo. Porque la gente sabe lo que está pasando, pero la gente debe de saber que eso va a cambiar con ayuda de Jesús. Que el reino de Dios se va a manifestar y va a cambiar todo lo que se nos había puesto. Algo tiene que suceder. Nuestros oídos van a ser abiertos. Y le digo gracias, Señor, porque nos estás dejando pasar por este proceso. Porque es un proceso para abrir nuestros oídos espirituales, para despertar espiritualmente. Y yo deseo que en tu casa los oídos sean abiertos, Padre Celestial. Esos oídos como Samuel cuando escucha la voz de Dios. Escuche bien esto. Joel capítulo 3 verso 9 al 11. Proclamar dentro de las naciones, proclamar guerra. Despertar los valientes, despertar los valientes. Acérquense y vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas y vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Eso no lo dice cualquier persona. Eso lo dice una persona despierta espiritualmente. Porque la persona que está dormida siempre va a ver su debilidad, pero la persona que está despierta va a ver el poder de Dios en medio de su debilidad. La persona que está dormida siempre va a ver su frustración. La persona que está dormida siempre va a ver los problemas, pero la persona que ha despertado hace confesiones de fe en medio de las circunstancias. Padre, tú nos vas a dar la victoria. Padre, diga el débil, fuerte soy. Ahora somos fuertes por la sangre de Jesús. Ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de la sangre de Jesús, que se derramó porque Jesús ha resucitado, y juntamente con Él tenemos vida eterna con Cristo Jesús. Eso es la gente despierta su espíritu. Diga el débil, fuerte soy. Y juntaos y venid las naciones de todos alrededor, y congregaos y haz venir, escuche, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, a tus fuertes. Cuando hay un despertar espiritual, eso es hermoso. Guardo en su corazón. Cuando hay un despertar espiritual, estás dispuesto a pelear por lo que te pertenece. Estás dispuesto a pelear por lo que te pertenece. Yo no puedo creer que alguien diga que está despierto espiritualmente y esté en medio de la pasividad, no quiera arreglar nada, ni quiera pelear por nada. ¿Cómo te das cuenta que tu espíritu se ha adormecido? Usted no tiene ganas de pelear. Y yo no estoy hablando de puños y golpes. Estoy hablando de la fuerza que te impulsa a luchar por lo que amas. Necesitamos que la iglesia despierte espiritualmente. Peleemos por ese trabajo. Pelea por esa familia. Pelea por esos hijos. Pelea por tu descendencia. Pelea por tu propósito. Eso es reflejo de que estás despierto espiritualmente. Ageo capítulo 1 verso 14 dice: y despertó Jehová el espíritu sobre Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Trabajaron. Usted no puede obtener nada que no trabaje. Por eso debemos clamar y pararnos hoy en medio de esta situación que vivimos, a clamar por aquello que Dios tiene para nuestras vidas. Clamemos por ese despertar espiritual, Señor Jesús. Romanos capítulo 13 verso 11 declara: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Conozcamos el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Ya es hora de quitarnos la pasividad espiritual. Ya es hora
de dar largas a nuestra vida espiritual. Ya es tiempo de dejar nuestros malos hábitos. Ya es tiempo de creerle a Dios más que todas las cosas. Es hora de que nos levantemos del sueño. Aquellos que estaban dormidos, levántate en el nombre de Jesús. Es tiempo de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora está más cerca. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de pedirle a Dios: aviva a tu obra en este tiempo. Es tiempo de creerle a Dios, porque nos va a levantar con poder y con gloria. Este es tiempo para clamar por nuestro país. Es tiempo para clamar por nuestras familias. Es tiempo para clamar por nuestra vida espiritual. Es tiempo para clamar por el avivamiento grande del cielo. Es tiempo para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Es tiempo para proclamar la protección divina sobre nuestros hogares. Es tiempo de levantarse y dejar la pasividad espiritual, y dejar el sueño, la somnolencia espiritual, y pedirle a Dios: despierta mi espíritu, Padre. Ahí en su casa comienza a orar, comienza a orar. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios. Desciende con tu fuego abrasador. Desciende con tu fuego de poder y llévanos al conocimiento de la gloria del Padre. Avívanos, Señor. Despierta el espíritu de toda la gente que está conectada, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, ven, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, clame, clame, clame. Clame en el nombre de Jesús. Algo va a pasar en las casas de aquellos que están viendo. Dios va a comenzar a despertar tu espíritu a buscarle. Cuando tu espíritu despierta, Dios te va a inquietar. Dios te va a inquietar a buscarle. Dios te va a inquietar a humillarte. Dios te va a inquietar a derramarte delante de Él. Padre, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Padre, este día bendecimos tu nombre. Despiértanos, Señor. Que la iglesia en este tiempo, donde quiera que esté, en todo lugar donde se predique, en las casas, en los hogares, trae un despertar en su espíritu. Un despertar espiritual sobre toda carne, todo este mundo, para que volvamos a Dios. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos. Nos cubrimos por la poderosa sangre de Jesús. Gracias porque venciste a la muerte por nosotros. Gracias porque al tercer día resucitaste. Está muy pronta nuestra salvación, más que cuando comenzamos a creer. Pero es tiempo de levantarnos. Iglesia, levántate en el nombre de Jesús. Levántate a pelear. Levántate a clamar. Levántate a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero que no te quedes igual. Si después de estos procesos, si después de esta temporada te quedaste igual, temo decirte que nunca conociste a Jesús. Pero si esta temporada te lleva al nivel más excelente en el espíritu, algo Dios está despertando en ti. Iglesia hermosa, gente que nos está viendo, les amo con todo mi corazón. Y sepan que Dios no los va a dejar. No nos va a dejar. Él va a salir a favor de sus hijos. Él va a estar con nosotros. Pronto pasaremos esto y nos volveremos a ver en persona. Gracias, Padre. Bendigo la vida de mis hermanos. Prospera sus caminos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Un saludo, un abrazo a todos. Bendiciones.